No sé si durante el fin de semana le pusieron atención a la noticia de Jimmy Garoppolo, pero por su tema contractual hay nueva información sobre la que está sucediendo con las Vegas Raiders y la situación del mariscal de campo, específicamente porque no estuvo presente en los entrenamientos voluntarios de estas últimas semanas, y es porque se está recuperando de una lesión de pie. Esa noticia la conocíamos. Lo que no sabíamos son los cambios que sufrió el contrato de Jimmy ante la llegada ahora a Las Vegas. Y creo que es importante tocarlo porque puede tener repercusiones sobre el objetivo del equipo de los Raiders en el 2023 y eventualmente más adelante con las divisiones, la conferencia y todo lo demás, ¿no? La conferencia americana. Especialmente porque estamos en una situación donde la conferencia americana es definitivamente la más poderosa de las dos en este año, ¿no? Y si bien es cierto, nadie está esperando que los Raiders compitan dentro de la conferencia, algo van a tener que decir, tomando en cuenta que están en una división que tiene varios mariscales de campo interesantes y que se esperan estén en postemporada, específicamente el caso de Kansas City y los Chargers, que tienen a Justin Herbert y a Patrick Mahomes. La situación es la siguiente. Este sitio llamado Pro Football Talk, que es dirigido por el abogado Mike Florio, eh, pues recibió el contrato de Jimmy Garoppolo, empezó a leerlo y se dio cuenta de que existe una cláusula bastante importante dentro del contrato que básicamente lo que hace es excluir a los Raiders de toda responsabilidad ante una posible lesión de Garoppolo o, en su caso, la situación de que no se recupere, ¿no? De esta lesión del pie que tuvo el año anterior. Lo cual con el nuevo o la reconstrucción del tema del lenguaje del contrato, lo que antes era dinero garantizado en estos 3 años que firmó Jimmy con Las Vegas, ya no lo es. Y eso cambió particularmente un momento específico, que es lo que les quiero comentar. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Esto es NFL Latino. Recomiéndale el podcast a un amigo que le guste el fútbol americano. Vamos a ir paso por paso para que me entiendan qué fue lo que sucedió aquí. Vámonos atrás. El 16 de marzo, Las Vegas Raiders está por presentar a Jimmy Garoppolo como su nuevo mariscal de campo. Ya lo habíamos anunciado en NFL Latino, todas las redes sociales explotaron, las bromas de que el guapo Jimmy llegaba a Las Vegas se hicieron, todo estaba en su lugar, ¿no? El 16 de marzo. Convocan a una conferencia de prensa para presentar al mariscal de campo, solo para que una hora después de convocar a todo el mundo y tener a los periodistas en ruta hacia esa conferencia de prensa, inclusive tener a los periodistas ya en el sitio, los Raiders anuncian que van a cancelar la conferencia de prensa y el anuncio de Jimmy por algunos detalles. No se hace gran noticia sobre eso. A mí particularmente eso me pareció algo extraño y dije, aquí hay algo. Lo que pasa es que estamos muy lejos como para poder intuir, ¿no? Y yo no soy mucho de teorías de conspiración, ni mucho menos, pero eso no sonaba dentro de lo normal. Usualmente ese tipo de cosas no suceden en una franquicia que a pesar de que sabemos está dirigida de una manera incorrecta en los últimos 15 años, tampoco a tal punto, ¿no? Pero bueno, no se hizo la gran cosa sobre la situación, ¿no? ¿Qué fue lo que pasa ahí? Resulta que ese día, el día que iban a presentar a Jimmy, él tenía que firmar el contrato, por supuesto los equipos hacen un examen físico para ver qué es lo que trae el jugador. No solo el mariscal de campo, se los hacen a todos. Y se hace usualmente el día que van a firmar el contrato. Haces el examen físico, lo pasas, firmas el contrato. Ya todo estaba en posición, los acuerdos estaban listos, el dinero garantizado y todo estaba listo, solo de firmar. Pero antes de firmar tienes que pasar el examen físico. Resulta que Jimmy no lo pasó. Y no lo pasó específicamente por una lesión que sufrió el 4 de diciembre del 2022. En la semana 13, cuando se quiebra el pie o tiene esta lesión contra los Miami Dolphins, en aquel juego, como les menciono, de semana 13, el 4 de diciembre. Ahí es aquel juego que se vendió mucho por la situación del regreso o el duelo entre Mike McDaniel y Kyle Shanahan, ¿no? Discípulo y maestro. En su momento, especialmente porque los Miami Dolphins venían jugando bastante bien con McDaniel y se quería ver cómo respondía y todo lo demás. Bueno, Jimmy se lesiona en ese encuentro y ese partido precisamente nos da a Brock Purdy, que la mayoría no conocían, ¿no? Entonces, no son de todo malas noticias para San Francisco. Dicho esto, a partir de la lesión de Jimmy se anuncia que Jimmy necesita ser operado. Todos sabemos que Garoppolo no iba a regresar a San Francisco. No porque San Francisco había encontrado a Brock Purdy, en ese momento no lo sabíamos, sino porque a nivel contractual
San Francisco ya quería deshacerse de Garoppolo, sabía que no era el futuro de la franquicia, ni mucho menos, iba a tener que buscar otra alternativa, está el tema Trey Lance y demás. Entonces sabíamos que para marzo Jimmy iba a ser un agente libre, ¿no? Ante la lesión, por supuesto, se anunció inmediatamente que tenía que operarse, hay que recuperarse y luego, en este caso, el jugador tiene que operarse. Bueno, la operación llegó a inicios de marzo. Eso quiero dejarlo claro porque la operación fue antes de que llegaran a un acuerdo con los Raiders y de antes del examen físico que les menciono, Jimmy termina fallando. Eso fue a inicios de marzo. El 16 de marzo, ya les mencioné, era cuando iban a presentarlo, se cancela. Resulta que aquí al fallar el examen físico, los Raiders tienen que cambiar el lenguaje directo de lo que viene en el contrato, porque el contrato estaba estipulado de la siguiente manera: 3 años para Jimmy Garoppolo, a cambio de 72 y un poquito más millones de dólares, 33 millones garantizados al firmar, lo que significaba que cada año Jimmy iba a recibir alrededor de 11 millones, ¿no? Solo por el hecho de firmar. Así funciona. Esto es lo que llaman el signing bonus, ¿no? Que la NFL y los equipos los utilizan para bajar un poco el tema del tope salarial. Con eso puedes jugar. Es uno de los huecos que tiene todo este tema del tope salarial y demás. Los equipos lo han utilizado por años y es una buena manera de hacerlo para bajar un poco el tope salarial y luego comprar más años adelante. Bueno, eso no es el tema ahorita. Eran 33 millones garantizados al firmar. Ahora, para el 2023 existían 22.5 millones que Jimmy iba a ganar este año o que va a ganar, todavía están en la mesa. Lo que pasa es que estaba estipulado que a la hora de firmar el contrato, Jimmy iba a ganar 11.25 millones y luego de salario base los otros 11.25 millones. Es decir, lo iban a dividir en dos precisamente para este tema de tener que bajar un poco la situación del tope salarial. Al no pasar el examen físico, los Raiders tienen que detener la presentación de su mariscal de campo y la firma del contrato para cambiarle el lenguaje. Recordaremos que esa fue la excusa. Hay algunos temas de lenguaje que hay que cambiar. Estos temas del lenguaje usualmente son un problema cuando estamos hablando de contratos de jugadores novatos, pero cuando se trata de jugadores veteranos no es tanto el problema. Entonces aquí había algo fuera de lo normal, que es este tema del examen físico que los Raiders no anunciaron. Nadie sabía que Jimmy había fallado ese examen físico. Entonces, al darse cuenta el equipo de Las Vegas que su mariscal de campo no está totalmente recuperado, está en proceso de, pero no saben cómo va a estar eventualmente para cuando llegue la temporada, cambian el lenguaje y entonces pasan los 22.5 millones a salario base. No hay dinero por firmar. Es decir, no hay dinero garantizado para Jimmy en el 2023. Ahora, al cambiar las cláusulas, también los Raiders le ponen algunos detalles importantes en letra pequeña que Garoppolo y su abogado y su agente tuvieron que revisar. Dentro de la letra pequeña existe el hecho de que los Raiders, como les dije al principio, están exentos completamente del hecho de pagarle consecuencias a Garoppolo si se lesiona o si eventualmente no puede tomar el campo con el equipo, lo cual excluye toda responsabilidad de los Raiders. Es decir, ellos están diciéndole al mariscal de campo: usted vino lesionado, usted viene con problemas, yo me lavo las manos aquí, le voy a dar el contrato si usted puede participar, pero si no participa, no le tengo que pagar nada. Y esto es clave porque usualmente los mariscales de campo no firman este tipo de contratos, siempre quieren algún tipo de dinero garantizado, no solo viniendo de posibles lesiones, sino garantizado a futuro por si se lesionan otra vez. Y ya sabemos que Jimmy no es el mariscal de campo más fuerte de los que existen en la NFL. De hecho, su carrera está bastante plagada de lesiones a través de los años. A la hora de cambiar esto, este lenguaje que les menciono y pasar el dinero a solo salario base, esto implica que los Raiders pueden cortar a Jimmy Garoppolo cuando quieran, sin consecuencia alguna y sin tener que pagarles un solo centavo al mariscal de campo. Esto deja, a ver, abierto muchas cosas, especialmente del lado del mariscal de campo, que si bien es cierto, está confiando en sí mismo, es bastante riesgoso el contrato para él a nivel individual, ¿no? Hay que entender las dos partes, o particularmente la parte del equipo. Los Raiders no tienen por qué pagar la consecuencia de que Jimmy ha sido mariscal de campo golpeado en los últimos años en su estadía en San Francisco. Esa es la realidad. A pesar de que ellos lo quieren en su equipo y entienden que le pueden dar un contrato ideal, ¿no? Porque el número de Jimmy es bastante bajo si tomamos en cuenta otros mariscal de campo que firmaron en agencia libre y que se cambiaron de equipos en los últimos 2 años.
Pues los Raiders quieren tener este escudo, ¿no? De decir, bueno, si está lesionado, la verdad es que no me sirve. Si somos honestos, otro jugador que no fuese un mariscal de campo, inclusive que no fuese Jimmy Garoppolo, un mariscal de campo 2 3, me refiero en el roster, en la planilla, hubo otro tipo de posición, ya hubiese sido cortado por los Raiders, la verdad. Al no pasar el examen físico de saber que viene de una operación, los equipos usualmente los desechan. Pero los Raiders no tienen plan B. Y aquí es donde particularmente se hace interesante toda la situación de lo que vamos a llegar a ver en los siguientes meses, ¿no? Porque Jimmy va a tener que pasar otro examen físico antes de la semana 1 para poder cobrar y para poder estar disponible para su equipo. De otra manera, desechan el contrato, pierde los 33 millones que ya habíamos mencionado, básicamente se va todo al carajo, ¿no? Y Garoppolo no tendría equipo y los Raiders no tendría mariscal de campo, ¿no? Porque los nombres que tienen actualmente son Brian Hoyer, que lo acaban de firmar y está en su año número 14. Nadie quiere entrar a la temporada 2023 con Brian Hoyer como tu mariscal de campo 1. Más allá de que conozca el libro de jugadas y todo lo que trae Josh McDaniels, nadie quiere eso. O sea, Brian Hoyer funciona bien como un 2 cuando lo necesitas una semana si acaso y ojalá no lo necesites. Además tienen a Adam O'Connell, que viene de Purdue y fue elegido en el draft 2023 en la cuarta ronda, con el pick 135. Y tienen a Chase Garbers, que también es novato y es un undrafted de los Raiders. Así que no hay opción B para los Raiders. Si somos honestos, aquí también entra en detalle que en marzo los Raiders perdieron a Jarrett Stidham, que ahora forma parte de los Broncos. Y Stidham no será un gran nombre, pero el año pasado lo vimos lo suficientemente capaz como para liderar esta ofensiva, específicamente porque Stidham fue parte de los Patriots y conoce muy bien el libro de jugadas que trae McDaniels y cómo McDaniels hace las cosas. Entonces, mantener a Stidham para mí en esta temporada va a ser clave para los Raiders y ni siquiera hicieron eso. Ahora me vas a decir, ¿cómo es que no lo hicieron o por qué no lo hicieron? ¿Qué sé yo? El tema McDaniels y el pasado con los Patriots, ¿no? El hecho de ser uno de los discípulos de Bill Belichick a veces te infla de más, te infla el ego, te infla la cabeza, seamos honestos. Y los discípulos de Bill Belichick hemos conocido a través de los años son estos cabezas calientes, estos testarudos que creen que saben más que el resto porque han tenido éxito de la mano de Belichick. McDaniels es uno de ellos, ya le pasó en Denver, le está pasando otra vez en los Raiders y no tiene opción B. Ahora, todo esto puede quedar en la basura. Jimmy puede llegar, pasar el examen físico sin ningún problema, cumplir con su contrato. Los Raiders tienen un mariscal de campo que no es de los más atractivos. A ver, físicamente, ya sabemos, de los más atractivos a la hora del juego, pues no lo es, pero es suficientemente capaz como para mover las cadenas. Y eso es importante para lo que están intentando hacer los Raiders, que a veces me pregunto exactamente cuál es el fin de tener un mariscal de campo de esos, ¿no? Yo pensé que Garoppolo iba a calentar un poco el puesto 1 y eventualmente los Raiders iban a elegir un mariscal de campo en el 2023. No se dio, porque con el pick 7 eligieron a Tariq Wilson. Ahora, ese es un muy buen pick, pero qué tan buen pick es cuando no tienes un mariscal de campo, ¿no? Veamos el escenario, el peor de los escenarios. Llega Jimmy, no pasa su examen físico, los Raiders lo cortan, porque es una posibilidad real ahora, ¿no? Sabiendo lo que nos menciona este tema del contrato. Los Raiders lo terminan cortando, Jimmy no tiene equipo, los Raiders no tienen mariscal de campo. ¿Qué hay allá afuera para darle al equipo de Las Vegas una opción? Hay 3 nombres nada más y ninguno vale la pena, o ninguno es atractivo, ¿no? Se los voy a dar. Estoy hablando de veteranos, ¿no? Ya les nombré los que están actualmente en el roster del equipo, que tampoco son atractivos ni mucho menos. Allá afuera está todavía Teddy Bridgewater. Yo sé, yo sé, Bridgewater ha pasado por toda la NFL, pero bueno, es para lo que él funciona, ¿no? Es un parchón. No es atractivo, pero es lo que hay, básicamente. Allá afuera está el veteranísimo, aún no retirado, porque él dijo que no estaba retirado, Matt Ryan, que viene de una temporada de terror con los Colts, pero será analista de CBS, de fútbol americano, pero él fue muy claro en decir, no me estoy retirando. No sé por qué insistió tanto en esto, pero ya que insistió, tengo que traerlo a la mesa. Y por supuesto, esta carta estilo Joker
que es Carson Wentz, que no sabemos por lo volátil de su juego qué es lo que va a hacer. Ahora, yo preferiría en este caso, no sé ni qué preferir, la verdad. No sé. Pero bueno, está Carson Wentz, Matt Ryan, Teddy Bridgewater ahí. La última parte de esta historia sobre la situación Jimmy es que la semana pasada se anunció que Tom Brady iba a ser parte de los dueños de los Raiders como un dueño minoritario. Ahora, ustedes sabrán que el año pasado se especuló mucho de que Tom Brady quería ir a Miami, que Miami le había ofrecido ser dueño de los Dolphins, que ese era el atractivo de pasar de Tampa a Miami, pero no pudo porque todavía tenía contrato con los Bucs y terminó jugando su última temporada con los Buccaneers. Para mí Tom Brady todavía puede jugar, pero se me hace, o sea, no estoy listo para especular y decir. Solo lo menciono porque hay ataduras sobre Raiders y Brady, lo cual sería un círculo completo brutal, ¿no? Pero Brady está a sus 46 años de edad y demás. Ahora, cuando habíamos hablado de que Brady ya se había retirado porque quería estar con sus hijos y demás, yo creo que Tom Brady calculó mal el tiempo familia, soy honesto, y esto ya a nivel personal, porque el tiempo familia con los hijos es cuando están pequeños, y Brady no tiene hijos pequeños ya, están la mayoría de ellos llegando a su adolescencia. Yo tengo un hijo de 12 años, cuando están llegando a la adolescencia los vas perdiendo, esa es la realidad, lo cual significa que el tipo probablemente tenga mucho tiempo libre y no se haya dado cuenta de eso, ¿no? Él pensaba que sus chicos todavía estaban jóvenes y iban a querer pasar tiempo con su papá. Créame que cuando están adolescentes, eso es lo último que quieren. Esa situación de Tom Brady y los Raiders es muy lejana, muy de teoría de conspiración. No quiero darle el peso requerido, solo quería mencionarlo porque han dado por las redes sociales y demás. Eso es todo. Pero más me llama la atención los números y el movimiento que hizo los Raiders para blindarse sobre la posible lesión de Jimmy Garoppolo. Que quiero dejarlo ahí porque me parece sumamente interesante. En este podcast yo siempre hablo de la construcción de los equipos. Siempre hay un efecto mariposa sobre todos estos movimientos y creo que esto es uno de ellos, la verdad. Que el tiempo nos dirá si el tipo va a estar, o sea, si Jimmy va a estar en el campo o no, solo hay que esperar, pero de que este nugget que nos trae Pro Football Talk es definitivamente jugoso, lo es, lo es. Pero bueno, ese es el comentario del día de hoy en NFL Latino. Compártale el podcast a un amigo y nos escuchamos en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas: columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más, Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como @narrativa_x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.